Bueno, el condón. Vamos a hablar del Día Internacional del Condón. Hoy, 13 de febrero, se realiza esta conmemoración. Es el método anticonceptivo sin duda más conocido a nivel mundial, pero hay diversos estudios que señalan que por lo menos previene el 97% en cuanto al control de natalidad y también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Estamos esta mañana acompañados del doctor Eduardo Matos Prado, el jefe del Servicio de Infectología del Hospital Loaiza. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar del uso del condón, ¿es un tema de salud pública? Definitivamente. El uso del condón puede prevenir múltiples infecciones de transmisión sexual, a la vez que va a prevenir también el embarazo no deseado. Y realmente hoy por hoy se constituye una de las principales estrategias para tratar de controlar el avance de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero digamos, dentro de la política de un país, ¿está como objetivo que las personas utilicen un condón? Es un objetivo primordial y con eso se ha conseguido en muchos países disminuir la tasa de infección de nuevas infecciones de transmisión sexual. En muchos otros lugares es, por ejemplo, obligatorio que las trabajadoras sexuales de un país usen preservativo. Aquí no, ¿verdad? No, todavía no es obligatorio. En países de África en los cuales el tema del VIH es muy álgido, en poblaciones en las cuales más del 30% de la población está infectada, el uso de condón de manera rutinaria, segura, ha hecho que las tasas empiecen a descender. Pero puede reducir, digamos, los niveles, pero los elimina 100%, por ejemplo, la prevención de un embarazo no deseado, el contagio de un VIH o de cualquier otra infección, ¿elimina el 100%? El preservativo bien usado es un mecanismo muy seguro, pero en medicina es muy difícil hablar de 100%. Las efectividades va hasta el 98%, muchas veces estamos hablando de VIH, tricomoniasis, estamos hablando de gonorrea, estamos hablando de clamidia, ¿no? En ese contexto es bastante seguro. Y en embarazos no deseados también tiene, como ya mencionaron, 97% de efectividad, que es bastante alto en realidad. Pero tiene que usarse de una manera, adecuada, porque si no falla. ¿Y cuáles son esas principales fallas? ¿Qué es lo que la población desconoce todavía sobre el uso de este preservativo? Primero, que tiene que adquirirse en un lugar de garantía. Si uno compra, por ejemplo, en un puesto ambulante, eso puede estar ya a la intemperie mucho tiempo, puede estar soleado y eso va a deteriorar el material. Otra cosa que tenemos que cuidar es ver la fecha de vencimiento. Un día después de la fecha de vencimiento ya no puede ser usado un preservativo. Claro, es una de las cosas que posiblemente muchos desconozcan, que un preservativo tiene fecha de caducidad. Sí, así como se nos exige revisar en todos los productos, incluyendo en un condón, el registro sanitario, también hay que estar atentos a la fecha de caducidad. Así es. Y luego, cuando uno lo adquiere, no puede guardarlo en un lugar que esté muy abrigado, muy caliente. Por ejemplo, ponerlo en la billetera, que el hombre generalmente se lo pone en el bolsillo, eso va a calentar el material y también lo va a deteriorar. Hay que ponerlo en la mochila, en una cartera, o hay que ponerlo, si es que se tiene que llevar en el bolsillo de adelante del pantalón, donde no está muy propenso a que se caliente mucho y se deteriore, ¿no? ¿Cómo va este tema de la negociación a veces entre pareja, ¿no? Porque por lo general es el varón el que carga el preservativo, lógicamente si es un condón para hombres, ¿no? Porque ahora ya tenemos también condones femeninos. Pero ¿cómo es el tema de la negociación en pareja? Porque todavía hay, me parece, mucha vergüenza, la mujer pedirle al varón que se coloque un condón a modo de protección. ¿Hay muchos casos de esos que se reportan? Sí, desgraciadamente en el Perú todavía el solo hecho de ir a una farmacia a comprar un preservativo, un condón, ya es un tema tabú, ¿no? En muchos focus group que se han hecho sobre esto, los jóvenes nos manifiestan, me miran como si fuera un degenerado cuando voy a comprar un preservativo a la farmacia, ¿no? Eso no debe ser. Ahora, las mujeres en el Perú no tienen todavía el poder como para negociar con sus parejas. Eso tenemos que empoderarlo. Tenemos que hacerles entender a las mujeres, sobre todo jóvenes, que deben usar preservativo con sus parejas, ya sea estables incluso o casuales, ¿no? Las mujeres, sobre todo jóvenes, son mucho más propensas a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y también hay que recordar que en el Perú 1 de cada 4 embarazos son no deseados, ¿no? Y sobre todo en poblaciones jóvenes. Entonces todavía hay muchos factores sociales y culturales que hacen que las mujeres jóvenes no puedan negociar esto. Deberían.
eso es un tema pendiente en el Perú. Y también es un tema de educación, ¿no? De educación que tiene que venir desde, en realidad, desde el colegio, desde la casa, ¿no? ¿Y la utilización del condón es al inicio de la relación sexual o puede realizarse después de cierto tiempo? Se tiene que poner desde el inicio de relación sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos líquidos, el líquido hiperseminal, que sale mucho antes que el semen en la eyaculación, también porta gérmenes que pueden infectar a la pareja. Entonces, desde que el pene esté erecto, se debe colocar el preservativo. Sí. Doctor, el tema también cala mucho, sobre todo en los conservadores, que todavía nuestro país es un país conservador, hay muchos temas que todavía se mantienen en un status quo, digamos, determinado, pero definitivamente se habla de este tema y muchos señalan que se está induciendo a la promiscuidad, que la libertad con la que se puede conseguir un condón en la farmacia, el que no se pida si eres mayor o menor de edad, puede generar más bien este tipo de libertinaje. ¿Puede coincidir o no, digamos, este pensamiento, o ya no es tan actual para lo que vivimos? Digamos que en una sociedad ideal, lógicamente, los jóvenes que salen a la vida y que van a experimentar con su sexualidad, lógicamente sería esperado que ellos pospongan el inicio de relaciones sexuales, que tengan fidelidad o en una de los extremos abstinencia total. Pero eso se choca contra la realidad, ¿no? Muchas veces en los colegios se les empieza a hablar a nuestros estudiantes cuando tienen 16 o 17 años. Pero si uno ve las estadísticas, el inicio de relaciones sexuales en el Perú es desde los 13. Eso quiere decir, que estamos llegando muy tarde, ¿verdad? Y en ese lapso en el cual se les empieza a explicar las cosas, ya muchos de ellos tienen una vida sexual activa y están propensos a embarazos y a infecciones de transmisión sexual que en el peor de los casos van a acompañarlos toda la vida, ¿no? Pero el hecho de repartirlo en los colegios... Eso es un tema que todavía tenemos que analizarlo bien, pero sobre todo educar en que hay posibilidades de protegerse, ¿no? De que si alguien va a ejercer su sexualidad, que sea de manera responsable. Ejercer la sexualidad es de repente un hecho natural, que es así, pero tiene que hacerse con responsabilidad, porque eso puede acarrear consecuencias a futuro que no se van a desaparecer nunca. Pero a veces da vergüenza, ¿no? Todavía cuando uno escucha, sobre todo a jovencitos, adolescentes, es muy raro que posiblemente el joven inicie el tema. La introducción al tema tendría que partir en este caso de los padres. Estábamos hablando que, digamos, el condón no solo se compra en la farmacia. Hay centros aquí en Perú donde lo distribuyen gratuitamente. Sí, cualquier ciudadano puede ir a un hospital, ir al área de planificación familiar o ir al área de infección de transmisión sexual y puede recibir gratuitamente preservativos, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Eso está ya costeado por el Ministerio de Salud y sin necesidad de ser asegurado, sin tener ningún seguro. Definitivamente, por el hecho de ser peruano, ya tiene derecho a recibir preservativos si es que lo solicita. ¿Puede ir un adolescente también tranquilamente? El tema del adolescente, en realidad, todavía tiene que hacerse algunas estrategias para que tenga acceso, ¿no? En nuestros centros de salud o establecimientos de salud debería ir un adolescente acompañado de sus padres. Sin embargo, es un poco difícil que un adolescente, sobre todo si es de repente una jovencita, que vaya con su papá y decirle, ¿sabes qué? Vamos al establecimiento de salud para recibir mis preservativos. Pero debemos de implementar, y estos son buenos días como para hablar de ese tema, e implementar estrategias para que sea más accesible a la población general, ¿no? Claro, ¿no? Sentar a los hijos para hablar abiertamente. Máquinas dispensadoras, en este tipo de establecimientos donde los jóvenes se reúnen los fines de semana, que esté más a la mano. Y el uso del condón, si estamos mencionando que es el más conocido, el método preservativo más conocido a nivel mundial, ¿cómo vamos en porcentaje, en tasa de uso aquí en el país? El uso aquí en el Perú todavía es muy bajo, ¿ok? Se habla que hasta el 63% o más de las parejas jóvenes que tienen relaciones sexuales lo hacen sin preservativo. Eso lógicamente los predispone a que haya transmisión sexual de enfermedades, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo por qué no lo Hay varios motivos. utilizan? El principal, digamos, es el tema de acceso. Todavía es todo un tema conseguir un preservativo para muchos de los jóvenes en el Perú y también para los adultos. El otro tema es cultural y social. Se ve mal todavía, que no debería ser, que la mujer le diga al varón, oye, ponte preservativo para entablar una relación sexual, porque la mujer cree que van a pensar que ella tiene más parejas o es promiscua. No, eso no debería ser. En realidad, si bien es cierto,
la fidelidad mutua es lo mejor. La monogamia tampoco está protegiendo a nuestras mujeres contra infección de transmisión sexual. En los hospitales, yo trabajo en el hospital Loaiza, Arzobispo Loaiza, y vemos muchas mujeres jóvenes que entablan su primera o segunda pareja y ya tienen una infección de transmisión sexual. Y han sido monógamas. Y antes de hablar de algunos mitos, porque todavía están pendientes de ese tema, el condón femenino, ¿qué tan usado es? ¿Qué tan difundido es? ¿Y es correcto, digamos, que una como mujer cargue en la cartera de pronto un condón femenino? En realidad se debería, y no solamente de mujeres, sino también varones. El condón femenino ya está siendo dispensado en los establecimientos de salud de manera gratuita. Cuando uno va a pedir estos preservativos femeninos, se le explica detalladamente con una maqueta y todo cómo se debe colocar, qué cuidados debe haber, y al igual que el condón masculino es de un solo uso nada más y se tiene que eliminar una vez que ya se usó, ¿no? Pero todavía no es muy común. Todavía no es muy común, no es muy conocido, pero ya está siendo dispensado. Vamos con algunos mitos, doctor, porque todavía esta población que no se anima a utilizar este método preservativo sostienen diferentes teorías. Una de ellas es que puede provocar, por ejemplo, alteraciones hormonales. ¿Qué tan cierto es esto? No, definitivamente. Hablando como método anticonceptivo, es uno de los pocos métodos que no tiene efectos adversos. ¿Ok? Si uno usa píldoras puede tener algunos efectos adversos, o si se pone implantes, o si se pone ampollas, puede tener algunos. Generalmente no se tiene, pero el preservativo no tiene, ¿no? ¿Ok? Algunos dicen, bueno, yo soy alérgico al látex, eso es muy raro. No, yo tengo 15 años de médico y solamente he visto un caso en todo ese tiempo de alergia al látex y en guantes, ni siquiera en preservativo. Entonces, esa no es una excusa realmente, no es una cosa verdadera, es un mito. Y el miedo a esta alergia a veces puede mencionarse también, se escucha como otro de los mitos, puede generar un cáncer cervical. ¿No está comprobado? No, definitivamente no puede provocar cáncer, porque no tiene ningún cancerígeno. Entonces es látex y con un material que es un lubricante y puede ser usado sin problemas, ¿no? El hecho de la disfunción, no sé, la impotencia, algún tipo de que, digamos, el condón, el látex se convierta en un inhibidor del placer. ¿Qué tan cierto es? Eso también es algo muy relativo, ¿no? La relación sexual se entabla y con sensaciones y sentimientos y todo lo demás. Y realmente lo que da placer en el acto sexual es el erotismo que todo esto implica y las sensaciones y los sentimientos, ¿no? Entonces, el preservativo, si bien es cierto, es una barrera entre el hombre y la mujer, pues eso es algo que tiene una sensibilidad muy mínima, no se siente, ¿verdad? Entonces es más que todo psicológico que físico la barrera. Físico. Bueno, doctor, acompáñenos un momento, doctor Eduardo Matos, porque tenemos precisamente la información de este caso, de esta campaña. Entendemos que en el Hospital Loaiza están realizando también una importante campaña respecto al Día Internacional del Condón. Y está nuestra compañera Patricia Zagarra con algunos detalles para después comentarlo. Vamos con esta información. Gracias, Patricia. Buenos días. Hoy es el Día Internacional del Condón, único método anticonceptivo que además de prevenir embarazos, evita pues que se contraigan enfermedades de transmisión sexual. Pese a ello, Patricia, menos del 60% de la población lo usa. Estamos en el Hospital Arzobispo Loaiza y aquí se están realizando charlas informativas justamente para darles a conocer a las personas la importancia del uso de este preservativo. Vamos a conversar con el director del hospital, justamente Alexander Espinosa, para que nos cuente pues justamente lo importante de esta campaña. Muy buenos días y muchas gracias por vuestra presencia. Efectivamente, dentro del marco de estas campañas que realiza el Ministerio de Salud en coordinación con el Instituto de Gestión de Servicios de Salud y el Hospital Arzobispo Loaiza, estamos lanzando esta campaña y realizándola en prevención justamente de la gente más joven, que más o menos entre los 18 y 35 años, pueden estar infectándose o teniendo algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, tipo infección de transmisión sexual, hepatitis B, VIH, SIDA. Por lo tanto, hay maneras de prevención y, como bien lo ha dicho, el preservativo, condón, es una de estas posibilidades.
Es un 2 por 1, entonces podríamos decir. Así es, efectivamente. Acá ustedes están enseñando justamente el uso adecuado tanto de los condones masculinos como de los femeninos. Así es, porque las dos poblaciones, y lamentablemente desde muy temprana edad, como comienzan parejas a tener relaciones, empieza también esta posibilidad de infectarse. Entonces esto es una manera de nosotros lanzar esa campaña para prevenir justamente este tipo de enfermedades. Entonces es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, campaña justamente para orientar a la población del correcto uso de los preservativos, en este caso el condón, que pues hoy está cumpliendo un día más. Información que tenemos a esta hora de la mañana. Vamos contigo, Patricia, a estudios. Perfecto, ahí está la información entonces desde el Hospital Loaiza. Se está realizando esta importante campaña, sobre todo educativa. Seguimos conversando con el doctor Eduardo Matos, jefe del Servicio de Infectología precisamente de este hospital. Doctor, el tema de la educación, vemos que algunos jóvenes empiezan a llegar ya interesados. ¿Hay algunas ventajas, digamos, que se comparte respecto al condón de otros métodos anticonceptivos? Que es el más asequible que de todos. Tenemos una provisión adecuada para toda la población y es un método seguro. Usado adecuadamente es un método muy seguro para prevenir infecciones de transmisión sexual. Claro, no infalible, ¿verdad? No hay nada infalible en pero medicina. El riesgo por lo menos se disminuye totalmente. Enormemente, ¿no? Uh-huh. El tipo de, digamos, cuando estábamos hablando y me quedé con una duda, esto de los puestos de salud que lo reparten de forma gratuita, y porque la población debe saberlo, muchos lo desconocen, ¿hay un tope para cada persona o puede libremente la persona utilizar la posta como su tienda, su proveedor gratuito? Hay un tope para cada persona. En las estrategias sanitarias de salud sexual y reproductiva los tienen, y también en las estrategias sanitarias de prevención de ITS, VIH, SIDA también los proveen. Hay que evaluar a la persona, se le orienta en esto, y en los establecimientos de planificación familiar se le orienta el mejor método para que lo use como un preventivo, ¿no? ¿Sí? Hay topes, sí. Hay algunos lugares donde los reparten con 10 por mes más o menos, que es una cifra más o menos aceptable, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias entonces por estas recomendaciones y que sirvan días como este, el Día Internacional del Condón, para que de pronto también se difunda más la salud sexual reproductiva y los padres también puedan conversar con sus hijos, ¿no? Es una tarea siempre presente en casa. Muchas gracias, el doctor entonces del Hospital Loaiza, por acompañarnos esta mañana, el doctor Eduardo Matos Prado. Vamos de inmediato a hacer una pausa, regresamos en 7.3 Noticias, ya volvemos.